Sabe que ayer tuvimos esta celebración del Día del Niño que nos dejó tantas enseñanzas. Una de esas enseñanzas que nos dejó es de que nosotros podamos comprobar de que realmente podemos, si nos unimos, si trabajamos juntos, podemos en el nombre del Señor. Amén. Este tema de la celebración del Día del Niño me ha llevado a pensar un poco en qué dice la Biblia acerca de los niños y qué nos enseñan los niños. De justamente algunas enseñanzas tremendas, algunas enseñanzas maravillosas para nosotros como adultos, nosotros como personas que ya estamos caminando por la vida. Si tomamos esos ejemplos, nos van a servir para tener una vida plena en el Señor Jesús y experimentar con mayor seguridad y con mayor fortaleza las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y es algo que viene de la historia, ¿sabe? Porque el enemigo de nuestras vidas, el enemigo de la humanidad, sabe el valor de los niños y es por eso que ha desatado una encarnizada guerra contra la población infantil, contra los niños, contra los nenes, las nenas, de distintas maneras. Y podemos ver esto en las Escrituras, muy reflejado en las Escrituras. Si usted me acompaña a leer en Éxodo capítulo 3, versículo 15, Éxodo capítulo 3, versículo 15, solamente, vamos a usar unos cuantos versículos, así que tenga su Biblia allí a mano. Éxodo capítulo 3, versículo 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, con S, y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Un plan diabólico de eliminar la descendencia del pueblo del Señor. Un plan estratégico de cegar la vida de aquellos que son el pueblo del Señor. Y desde antes, inclusive. Pero quise tomar esto porque esto refleja muy claramente el plan diabólico. Y si vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios del Oriente que fueron a preguntar por el nacimiento del Señor Jesús, se enojó mucho y mandó a averiguar cuál era el camino para llegar a Belén para ir él también y adorar al niño Jesús. ¿Dice eso? ¿Qué dice que mandó Herodes? Dice, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. No es moderno, no es modernidad matar a los niños. No es modernidad, no es una cuestión de que descubrimos la pólvora ahora con esta ideología y esta enseñanza de matar a los niños antes de que nazcan. Esto ha sido un ensañamiento sistemático hasta nuestros días en que se aprueban estas leyes para matar, para cegar la vida de los niños. Los niños tienen mucho para enseñarnos. Los niños tienen mucho para enseñarnos. Ayer, varios de nosotros hemos tenido experiencia con los niños. Para mí no hay cosa más linda, más preciosa que cuando veo un niño de las hormiguitas, de niños o niñas que lo ven a uno y vienen corriendo a saludarte y te abrazan. Por ahí no te conocen, pero vienen y te abrazan. Ese deseo de amor, ese deseo eso para mí es una bendición. Es como decía hoy, creo que Natalia, es una caricia del Señor a nuestros corazones. Tienen mucho para enseñar. Uno de ellos se acercó y me dice, no lo conozco, no sé quién es. Y me dice, ¿usted el pastor? Sí, así, 7 años tiene. No voy a decir el nombre por una cuestión obvia. 7 años tiene el niño este. Me mira y me dice, ¿usted el pastor? Sí, digo, yo soy el pastor.
un gusto, mi nombre es Omar, yo me llamo fulano, no le entendía el nombre, entonces le pedí ayuda a Daniel, que escucha mejor que yo, y entonces con Daniel pudimos entender el nombre. Y me dice, le quiero hacer una pregunta, pastor. Le quiero hacer una pregunta. Había un montón de pibes acá, ¿o no? Había un montón de pibes. Y eso es algo que los chicos nos tienen que enseñar, de ser tan espontáneos y de preguntar cuando queremos saber algo. Preguntar. El que no pregunta no aprende. Y me dice, pastor, dice, ¿cuándo va a haber un bautismo acá? ¿Cómo? ¿Cuándo va a haber un bautismo? Le digo, y estamos programando, realmente queremos tener un bautismo. Le digo, pero vos sabés lo que significa el bautismo. Primero le pregunté cuántos años tenía. ¿Sabés lo que significa? No sé, pero puedo aprender. Chiquito de 7 años. Hermanos, tienen mucho para enseñarnos. A veces nosotros venimos a la casa de Dios, escuchamos una palabra y nos vamos con el interrogante, y porque tenemos miedo que digan, ¿cómo va a preguntar esto? Que no lo sabe, mirá vos tantos años en la iglesia y no sabe esto, no sabe aquello. Nos vamos con el interrogante y a veces cometemos errores terribles justamente por no preguntar. Ahora, ellos tienen mucho que enseñarnos. Quiero considerar hoy con ustedes, a la luz de la Escritura, 2 casos que son emblemáticos, que tienen que ver con niños. 2 casos que tienen que ver con niños. Niños un poquitito grandes, tipo casi llegando a la adolescencia, quizás un poquitito más, pero niños al fin. El primero es el caso de Miriam, la hermana mayor de Moisés. Miriam significa amada de Dios o excelsa. Y el equivalente griego a este nombre Miriam es María. Por eso que usted en su Biblia lo va a ver como María, la hermana de Moisés. El nombre hebreo es Miriam. Ahora, busquemos en Éxodo capítulo 2, versículos 7 al 9. En Éxodo capítulo 2, allí vamos a encontrar una perlita seguramente para nuestra vida, para nuestro corazón. Éxodo capítulo 2, versículos 7 al 9. Esto está hablando acerca de cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estaba siendo esclavo en Egipto y el faraón se enseñoreó tanto de ellos que decidió, como leíamos hace un momento, matar a todos los niños, a todos los varones que nacieran. Pero hubo una pareja, un matrimonio, que dijeron, nosotros no vamos a matar a nuestro hijo, porque Dios es nuestro Dios y no nos dio autoridad para matar a nuestros hijos. Si Dios se lo quiere llevar es cosa de él, pero yo matarlo no. Al que escucha, que pueda entender. Y escondieron a Moisés por un tiempo. Nació Moisés, por supuesto, y lo vieron niño hermoso y lo escondieron, porque corrían el riesgo de que viniera Faraón con sus soldados y lo mataran. Pero llegó un momento que ya no lo podían esconder más, porque gracias a Dios los niños crecen. ¿No dice amén? Los niños crecen, y una cosa es tener un bebé de 5 días, de 10 días, otra cosa es ya un bebé de 3 meses, 4 meses, que ya, ¿no? Ya empieza, ya no lo podemos esconder, ya es más público. Entonces decidió la mamá de Moisés hacer un Moisés, valga aquí el nombre del canastito que se usa ahora para poner a los niños, que se llama Moisés, con mimbre, lo prepararon bien y dijeron, bueno, Señor, nosotros no lo matamos, no queremos que muera, pero Señor, no podemos tenerlo, así que lo ponemos en el río y te pedimos, Señor, toda la familia seguramente estaba involucrada en esto. Te pedimos, Señor, que tú lo guardes. Si tú quieres que viva, Señor, tú vas a proveer para que este bebé viva, Señor. Pero es tan hermoso, nos duele, y seguramente su madre y su familia, su padre, han sufrido horrores cuando depositaron
ese canastito en el río Nilo, en Egipto. Resulta ser que no son casualidades, es una causalidad, no una casualidad, es una causalidad. Causalmente, la hija de Faraón, la princesa, va a bañarse al río Nilo junto con sus doncellas, junto con la gente que la cuidaba, la atendía, y descubren justamente enredado entre las plantitas ahí del río, que hay en el río, descubren el canastito con el bebé que estaba llorando. Entonces lo mandan a traer y seguramente dirán, este es un chico de los hebreos, pero ¿quién lo va a cuidar? ¿Cómo lo vamos a criar? Y aquí es donde aparece Miriam. Fíjese lo que dice el versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, y aquí podemos sacar la edad más o menos que tendría Miriam. Ella tendría entre 12 y 15, como mucho 17 años, una niña. Y llamó a la madre del niño, a su propia mamá, a la cual dijo la hija, es decir, a la mamá de Moisés, la hija de Faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Interesante. ¿Qué era? Era una niña, no era una mujer mayor, no era alguien era una niña que estaba allí. ¿Qué hacía en el río Miriam? Cuidando a su hermanito. Cuidando a su hermanito. Yo me acuerdo que hemos salido cuando nuestros hijos eran chicos, a veces teníamos que salir con la pastora, a veces en la ciudad misma, no eran tan grandes, pero tampoco eran tan chiquitos, y teníamos que dejarlos a los chicos, porque a veces hacer una visita pastoral con los chicos se complica un poco. Entonces al mayor le decían, bueno, vos cuidá a los chicos, cuidá a Dani, cuidá a David. Y se quedaban los tres ahí. Y Andrés cuidando como una gallinita, cuidando a sus hermanos más chicos. De esta manera, Miriam estaba cuidando a su hermano. A ver qué era lo que pasaba, que no se volcara el canastito y se ahogara el bebé. En fin, realizando una tarea tremenda. A los 12 años, realizando una tarea de supervivencia. Evidentemente Miriam no tenía la edad para cuidar, para educar y para criar a este niño. Por eso es que se les pidió de que fuese y buscase a alguien mayor que lo hiciera. Pero él era una niña. Quiero resaltar esto, el ser una niña no le impidió a Miriam ser usada por Dios para guardar, para preservar la vida de quien sería el libertador del pueblo de Dios. No menospreciemos a los más pequeños. Una adolescente de 12, 13, 14 años tranquilamente puede estar cuidando niños en la clase de hormiguitas, puede estar cuidando a los niños más chiquititos. Y aún más, puede estar enseñándoles la palabra del Señor a estos niños más chiquititos. A veces nosotros somos muy cerrados a este aspecto. Y pensamos, no, tiene que ser grande, porque tiene que tener una experiencia con Dios. Y algunos adultos ni siquiera saben buscar en la Biblia y están enseñando una clase de escuela bíblica. Entonces, a ver, hermanos, hermanas, Dios nos quiere usar a todos. Por supuesto que el adulto, la persona adulta que dice, y a mí me falta conocer más la palabra de Dios, no vengas a colgar los guantes mañana y decir, no, el pastor dijo, no, lo que hay que hacer es estudiar, lo que hay que hacer es prepararse, lo que hay que hacer es buscar más al Señor, es tener más contacto con la palabra, ver qué recursos tenemos. Pero los niños, los adolescentes, pueden ser quienes cuiden a los más chiquititos.
ellos pueden tener la clase cuna, ellos pueden tener la clase de los niños de 5 a 8 años. Sí, alguien que tiene 12, alguien que tiene 13, lo puede hacer. Tenemos que enseñarles, tenemos que educarles, como seguramente la mamá de Miriam, o María, como usted quiera llamarle, le enseñó a su hija cómo tenía que cuidar a su hermanito cuando estaba en el río. Seguramente la madre dice, mira, lo vamos a poner acá, pero vos prestá atención. Si ves que hay un movimiento raro en el agua, bueno, trata de agarrarlo, que no se vaya muy lejos para poder salvarlo si es que pasa algo. Y Miriam estaba allí a la expectativa. Ahora, ¿por qué fue Miriam? Y porque iba a ser menos vista que una persona adulta mayor, o más alta o más grande. Es obvio. Entonces, hermanos, los niños nos dejan esta lección. Valoremos lo que ellos pueden hacer. Ellos pueden cantar. Lo vemos en el grupo de danzas, en el PSG. ¿Es el PSG? No es el PSG. ¿Cuál es? El PDSG. Los provocadores de su gloria. Lo dije ahora. Claro, porque lo asocian a veces con el fútbol, pero no. ¿Ustedes vieron los niños, las niñas, lo que pueden hacer? Pueden ser usados por Dios. Entonces no lo deje a un costado. Valoremos el recurso maravilloso que tenemos. El segundo ejemplo es el de nuestro Señor. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Usted ya leyó también en la palabra de cómo Herodes quiso matar a este niño. Pero bueno, el Señor milagrosamente lo libró. Pasaron los años, sus primeros años, y algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí, que quiero rescatarlo. Lucas 2, 41 y 42. Vamos a tratar de descubrirlos juntos en este pasaje de la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Dice, iban sus padres, está hablando del Señor Jesús, después del nacimiento, después que presentaron al Señor, que lo circuncidaron, que lo presentaron, etcétera, etcétera. Dice, el niño Jesús en el templo es el título que le han puesto a esta perícopa. Y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Se hacían el viaje desde Nazaret, en el norte, hasta Jerusalén, al sur. Y cuando tuvo, ¿quién? Jesús. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Todos los años iban, desde que Jesús nació en adelante, todos los años iban desde Nazaret hasta Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero hay algo que sucedió cuando este niño tenía 12 años. Y dice, cuando subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos, cuando se terminó la fiesta y volvían a Nazaret, bajaban hacia sus hogares, ellos, sin que lo supiesen, sus padres, Jesús se quedó en Jerusalén. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Ellos pensaban que estaba entre la compañía y anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, porque claro, se hacían caravanas que venían con camellos, algunos con mulas, otros venían caminando, acampaban en el medio del camino, porque 3 días, se imaginan, y todavía no habían llegado a Nazaret, o sea que la caminata era larga, y además como iban con niños y todo, era bastante lento, bastante conversado el asunto. Entonces, pero ellos lo buscaban porque, claro, no estaba con ellos, no estaban con los tíos, no estaba con los primos. ¿Dónde está Jesús? Y empezaron a buscarlo y no lo encontraron. No lo encontraban. Entonces, ¿qué hicieron? Se volvieron a Jerusalén. Ellos dos se volvieron a Jerusalén. Y aconteció
que 3 días después de haber llegado ellos nuevamente a Jerusalén, 3 días después, lo encontraron al niño en el templo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Sentado en medio de ¿quién? De los doctores de la ley. Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían, le oían al Señor de las preguntas que hacía y de los aportes que hacía a las enseñanzas que le estaba escuchando, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron. Y le dijo su madre, una pequeña cafeteadita de María, lo cafeteó al Señor. Ojo que María tenía lo suyo, dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? A ver, si hubiese sido alguno de ustedes o hubiese sido yo, hubiera encontrado, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a quedar acá? Ya no, ¿sí o no? Papás, obvio que puede llegar a suceder eso. Entonces, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No podés pensar el dolor que teníamos, a ver si te había pasado algo. ¿Cómo te vas a quedar y no nos vas a decir nada? Entonces el Señor Jesús, con esa candidez que tienen los niños, con esa sencillez que tienen los niños, les respondió, ¿por qué me estaban buscando? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi papá es necesario que yo esté? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es interesantísimo esto. Aquí encuentro algo maravilloso. En primer lugar, los papás de Jesús, cómo le enseñaban a Jesús cuál era el mejor lugar donde estar en su vida. Los papás de Jesús le decían el mejor lugar, la casa de Dios. El mejor lugar para estar es la casa de Dios. Las mejores palabras para escuchar son las palabras de aquellos que te enseñan la palabra del Señor. Ellos mismos les enseñaban. Es que Jesús tenía una influencia realmente maravillosa de parte de sus papás acerca de dónde es menester estar, dónde es mejor estar. No es la cancha de fútbol, no es festejando su cumpleaños allí en una fiesta fuera de la casa de Dios, no es ahí jugando lo que sea, no es en una juntada con los amigos. El mejor lugar es la casa de Dios. La casa de Dios. Estar con el Señor, buscar al Señor, tener comunión con Dios. En eso se encierra, no el templo. A ver, nosotros decimos la casa, los chicos tienen que estar todo el día acá. Los chicos tienen que amar la casa de Dios, respetar la casa del Señor, no adorar, pero sí respetar la casa del Señor. Pero deben aprender a buscar al Señor en su casa. Que cuando tú salgas de tu casa, tus hijos puedan decir, yo quiero ir a la iglesia. Pero es que hoy no hay culto. No hay culto, yo quiero que haya culto. Es que esa es la reacción que tendrían que tener nuestros niños. No que falten al culto porque estuve ayer toda la tarde. No que falten a la reunión porque, y no, hoy me quedo, porque acá, porque allá, porque del otro lado. ¿Dónde están las prioridades? Jesús nos deja ese mensaje. Que nosotros como adultos tenemos que aprender. De María, de Miriam, tenemos que aprender a los que nos enseñan cómo cuidar las vidas, a jugarnos por nuestro hermano. Cristo te necesita para amar, a jugarnos por las personas, cuidarlas y llevarlas al amparo, como María hizo con su hermano. De Jesús, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Dónde estar? ¿Cuál debe ser mi conversación? ¿Y con quién debo conversar? Bueno, pero aquí vamos. Alguien me dijo hace unos años atrás,
No fue aquí, por supuesto, pero alguien me dijo, no podemos tener cultos de niños o adolescentes porque ellos no entienden lo que es un culto. Y yo digo, no entiendo, yo no entiendo realmente ahora si estoy hablando con una persona que hace años que sigue al Señor o si estoy hablando con una persona que ni siquiera sabe lo que es seguir al Señor. ¿Cómo que un niño no entiende? A ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo si él no entiende, yo soy animado a instruir a los niños en su camino? ¿Cómo si él no entiende, yo puedo entender lo que Pablo le dijo a Timoteo? Desde la niñez has sabido las Escrituras. Los niños entienden. Los niños entienden. ¿Amén o no amén? Los niños entienden. Por eso es que tenemos que enseñarles la palabra. Por eso es que tienen que aprender versículos de memoria. A medida que van creciendo, van teniendo una mayor comprensión de lo que les estamos enseñando. Pero ellos entienden, saben. Los niños tienen cierto grado de comprensión de las Escrituras y hacen preguntas muy acertadas. Yo no sé de dónde sacó el pibe este que me preguntó ayer cuándo tiene un bautismo porque yo me quiero bautizar. ¿Y qué es? No sé lo que es el bautismo, pero yo me quiero bautizar. O sea, en algún momento ha tenido algún contacto, ha escuchado alguna predicación, ya sea en la casa, en la tele, no sé dónde. Pero tiene preguntas. Y nosotros que tenemos la palabra del Señor, tenemos las respuestas de la Biblia a ellos. Tienen también una hermosa capacidad de atesorar lo aprendido. Aquí no ha sucedido mucho, pero he estado en lugares donde un niño me responde desde las sillas. En Santa Rosa, La Pampa, hay uno de los chicos, lo vi ahora cuando estuvimos allá, pero que él responde y alguien me decía, todavía lo sigue haciendo con el pastor. El pastor está predicando y parece que él está en cualquiera allá atrás, y de allá atrás, no, pero tal cosa. Está respondiendo a lo que es la palabra del Señor. Y es un chico que en este momento debe tener 6 años, 7 como mucho. Hermanos, tenemos que aprender de los niños. Tenemos que aprender de ellos, a atesorar en nuestro corazón y a escuchar lo que el Señor nos está diciendo para poder responder adecuadamente. Es interesante la respuesta de Jesús a la reconvención de María. Fíjese, no le puse el reto de María, puse la reconvención. Sí, pero ¿cómo nos vas a hacer esto? Fíjense lo que Jesús le responde. Claro, nosotros a veces estamos influenciados y no, era el Hijo de Dios, era Dios, entonces Él no corrió con ventaja de ningún niño. Él no tenía ventaja sobre nosotros, Él no tenía ventaja sobre tus hijos, Él no tenía ventaja sobre mis hijos. Él era un niño como cualquier otro niño. Por eso es que en este viaje hizo cosas de niños. No es que Jesús se quedó por desobediente, no, a él le impactaba el templo, a él le impactaban las enseñanzas de la palabra, a él le impactaba estar con esas personas. ¿Y qué hizo? Se quedó como niño, se quedó escuchando, se quedó prestando atención. Sus papás no se daban cuenta, no se dieron cuenta en ese momento. Se fueron con todo el contingente, no se dieron cuenta que Jesús quedaba allí. Y estaba con los maestros y estaba preguntándoles y estaba interesándose en las cosas de Dios con esa pasión que tienen los niños, que no sé si la tenemos nosotros. Y eso es lo que quiero que nosotros aprendamos. Este es algo que nosotros tenemos que aprender, a tener esa pasión por las cosas del Señor, tener esa pasión por aprender de las cosas del Señor, esa candidez, esa sencillez. Yo quiero saber más de Dios. Dios hizo el cielo y la tierra. ¿Y las estrellas? Y las estrellas también las hizo el Señor. Y el pajarito que canta en mi calle, también lo hizo el Señor.
Y el gusanito ese que está ahí en la tierra, también lo hizo el Señor. Esas son las preguntas que los chicos hacen. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Ahora, algo que les responde Jesús. Los papás, como nosotros hacemos a nuestros hijos, seguramente le enseñaban en la casa la palabra, le enseñaban valores y todo lo demás. Y ahora es como que sus papás se olvidaron de lo que le enseñaron. Porque las palabras de Jesús lo revelan. En otras palabras, lo que Jesús le contesta a María, a su mamá, es: pero mamá, ¿acaso no me enseñaste que hay que estar en los negocios de nuestro Padre? Acá estoy, en los negocios de mi papá, de nuestro Padre Celestial. ¿Puede captar este giro en la charla y en la respuesta? Claro, porque Jesús decía, como el Hijo de Dios, tenía que estar en los negocios del Padre. Jesús era un niño. Un niño. Como de los niños que vienen a hormiguitas. Y como cualquiera de los niños que aprende lo que es estar en la casa de Dios, escuchando palabra de Dios y recibiendo oración. Y de que por allí en una de esas nosotros nos queremos ir, el nene por ahí llora y nos mira y dice: pero vos en casa no me dijiste que era mejor estar en el templo con la música, con las canciones, con las danzas, con la enseñanza de la palabra. Y ahora me decís, me retás porque yo me quiero quedar. Mami, papi, no te entiendo. Creo que Dios tampoco nos entiende. Hace unos años atrás, uno de los chicos, de los adolescentes en su momento, yo tenía 2 o 3 programas de radio y este muchacho, este chico, me acompañaba siempre a Radio Nacional, a LU33, a una FM, qué sé yo. Él iba conmigo, estaba, pero allí. Un día viene su madre y me dice: yo no quiero que mi hijo esté todos los días en mi casa, en el templo, no tiene nada que hacer en el templo, así que no va a venir más. Bueno, la mamá, tranquila. Hasta el día de hoy. Lo lloramos. Hasta el día de hoy no se ha vuelto al Señor. Hasta el día de hoy. Yo, mamá, estoy sirviendo a Dios. No, yo no quiero que esté en el templo, vamos a casa. Muchachos, es serio esto. El consejo del Señor a nosotros, y con esto vamos a terminar. Mateo 18, 1 al 5 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba, a mí me recibe. Mateo 10:15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el consejo del Señor Jesús? Miren a los niños. No que se hagan niños, sean como niños. Es una comparación. Sean como los niños. No quiere decir esto de que nosotros no tenemos que poner pañales, tomar biberón, como cierto movimiento que había por allí pseudo-evangélicos, se decían evangélicos pero no lo eran, no sé qué será de ese movimiento, y llamaba a los niños de Dios, que actuaban como niños. Eso es una burla hacia los niños. Es una burla, pensamos que una persona que actúa de esa manera no está en sus cabales, y es lógico porque ya es un adulto, pero dice: sean como niños. ¿En qué? Sean como niños en la prestancia, sean como niños en creerle al Señor, sean como niños en ser transparentes. Tomemos el ejemplo de Miriam y Jesús entre tantos otros que nos brinda la palabra del Señor. Ser como niños, hermanos y hermanas, es creerle a Dios. Ser como niños es atesorar esa enseñanza que yo recibo de Dios, que es
a fuego quede en nuestro corazón. Eso es ser como niños. Ser como niños es actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Eso es ser como niños. Ser como niños es ser sencillos, es ser transparentes, es ser dóciles a la palabra del Señor. Esa transparencia que tienen nuestros niños. Seamos como niños, creámosle al Señor, amemos su palabra, sus consejos y caminemos en esos consejos. El consejo del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto fue: sean niños en la malicia. Sean niños en la malicia. Hermanos y hermanas, volvamos y seamos como niños. Prestemos atención a la palabra del Señor. Valoremos a nuestros niños, demos nuestra vida por nuestros niños, nuestros esfuerzos por nuestros niños. Son nuestros niños, Dios los ha puesto a nuestro cuidado, pero aprendamos de ellos también a cuidar al otro. Aprendamos de ellos también a conservar la palabra del Señor. Aprendamos de ellos a amar con todo nuestro corazón. Aprendamos de ellos a ser obedientes, porque aquí dice, les estaba siendo sujetos a sus padres. Amén. Ser como niños. ¿Eres como niño? No que te hagas el nene. No, porque hay algunos de allá que ya pasaron la barrera de ciertos años y se hacen los niñitos, ahí se ponen. No. No es una caricatura. Es esto otro.